Sí, buenos días, muchas gracias Matías, Josephine, Imran y todos los asistentes a este espacio. A continuación vamos a iniciar el diálogo sobre retos y oportunidades que genera el enfoque de política de innovación transformativa en América Latina. Uno de los principales retos que asume este enfoque de política de innovación transformativa está asociado a la constante tensión que emerge entre las propuestas de transformación que surgen en diferentes sistemas sociotécnicos y la dependencia de las formas tradicionales de construir las políticas, como lo escuchamos anteriormente. Adicionalmente, este enfoque propone el compromiso que debe asumirse desde los hacedores de política pública por incentivar la direccionalidad en el desarrollo de las transiciones. Es decir, entender que como bien público la sostenibilidad requiere de subsidios y políticas públicas que motiven la vinculación de otros actores. Como lo acabamos de apreciar, hay un conjunto de agencias nacionales de ciencia, tecnología e innovación de países que han puesto sus mayores esfuerzos en la creación de espacios de experimentación de políticas públicas. La Agencia de Innovación de Suecia, Vinnova, el Consejo Noruega de Innovación, la Agencia de Negocios de Finlandia, la Agencia para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Sudáfrica, la Comisión Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Kenia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, entre otros actores. En América Latina, Brasil ha explorado las capacidades de su sistema de investigación para afrontar los objetivos de desarrollo sostenible. México, con proyectos financiados por CONACYT, ha generado capacidades regionales sostenibles de pesca y producción en la región de Yucatán. Colombia, con recursos del Sistema Nacional de Regalías, ha financiado programas para la producción sostenible de café en la región del Huila. Además, en 2018-2020, con el Libro Verde y la Comisión de Sabios, generó recomendaciones para la construcción de una política nacional de ciencia, tecnología e innovación desde el enfoque de innovación transformativa, y recientemente creó un Ministerio para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Igualmente, Chile recientemente creó el Ministerio para la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y el Conocimiento, y le apuesta con la reciente publicación de la Política Pública de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento a una orientación por misiones. Con esta introducción, en esta oportunidad, dialogaremos con 3 policymakers de nuestra región, con el objetivo de conocer desde su perspectiva y trayectoria profesional los retos y oportunidades que genera el enfoque de política de innovación transformativa en la región, particularmente en Chile y Colombia, considerando como lo mencioné anteriormente, la reciente creación de los Ministerios para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la definición de las políticas públicas en este campo. La idea de esta charla es que voy a darle paso a cada uno de nuestros invitados, invitadas, para que en un lapso de 10 a 15 minutos hagan sus reflexiones respecto a este tema. Posteriormente dejaremos un espacio para preguntas que puedan surgir de todos y todas las asistentes a este diálogo. En primer lugar, quiero saludar a María José Menéndez. María José Menéndez es médico veterinaria y tiene una maestría en innovación. María José tiene una importante trayectoria en diferentes entidades públicas en Chile que direccionan el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento, y ha venido explorando y aproximándose al enfoque de política de innovación transformativa en los últimos años. Muchas gracias, María José, por acompañarnos y tienes la palabra. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes estas reflexiones y, por supuesto, es muy estimulante hablar de innovación transformativa, salir un poco de la rutina. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Voy a compartir entonces mi pantalla. ¿Se ve bien la presentación? Ok. Bueno, mi nombre es María José Menéndez. Actualmente trabajo como asesora en temas de políticas de ciencia e innovación en el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Me gustaría como partir por comentarles, bueno, que el título es Elementos de Innovación Transformativa en Chile. Nosotros no tenemos un enfoque transformativo propiamente tal, sino que hay algunos elementos que quizás podrían ser una base para sustentar un enfoque futuro más transformador, pero creo que es importante destacarlos y resaltarlos como inicio y
punto de aprendizaje para lo que podría ser una agenda más transformativa en el futuro. Como contexto, esto quizás voy rápido, pero bueno, todos sabemos que en Latinoamérica la inversión que se hace en I+D es muy baja, Chile no es la excepción. Todos los diagnósticos que encuentran de políticas van a encontrar estas mismas, digamos, afirmaciones, que digamos que tenemos una baja inversión, tenemos pocas empresas que invierten en I+D y bueno, y tampoco existe una gran cantidad de innovación que genere valor a nivel, digamos, de las empresas, y la colaboración entre actores y la confianza es más bien baja. También, bueno, una institucionalidad fragmentada que dio origen a la creación del ministerio, digamos, fue uno de los argumentos para la creación de la nueva institucionalidad. Entonces tenemos un sistema relativamente pequeño. Ahora, estamos en un momento bien relevante porque se acaba de conformar el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Este ya cumplió un año desde su entrada en funcionamiento. Lo que vemos aquí en el diagrama, digamos, bueno, el nuevo ministerio que se encuentra en verde y algunos como ministerios relacionados, Ministerio de Educación, por ejemplo, donde antes se encontraba lo que es CONICIT, que hoy pasa a llamarse Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que justamente ahora está bajo el alero del nuevo ministerio. Y bueno, dentro del Ministerio de Economía, donde está la Corfo, que es una agencia que financia múltiples programas orientados a innovación, sobre todo orientados al sector productivo, también algunos instrumentos de la Corfo pasan a formar parte del ministerio dentro de la Agencia de Investigación y Desarrollo. Entonces se conforma una nueva institucionalidad, digamos, que es muy joven, recién tiene un año, pero que ha tenido también todos los desafíos que considera crear un ministerio y, bueno, mover agencias y mover, digamos, unidades de un lugar a otro. Así que ha sido un proceso bonito, pero muy desafiante. Se mantienen, bueno, el Consejo Nacional de Innovación, donde yo trabajaba anteriormente, pasa a llamarse Consejo Nacional de CTCI, sigue siendo un organismo asesor presidencial, y existe un Consejo Interministerial de CTCI, que es un consejo donde participan estos tres ministerios, el Ministerio de Educación, de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Economía, más el Ministerio de Hacienda, que es una instancia coordinadora para poder, digamos, aprobar una política de ciencia, tecnología e innovación y también de ver su ejecución en el tiempo, digamos. Bueno, como mencionaba Salim, recién se acaba de publicar la nueva Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chile. Esta es una política que, bueno, por primera vez hay un ministerio, entonces es una política que se crea y es bien fundacional en ese aspecto. Fue formulada con distintas instancias de participación, con sus puntos negativos y positivos, pero intentando hacerla de la más forma participativa en el contexto en que nos encontrábamos. Y bueno, destaca 4 ejes de acción. El primero tiene que ver con vinculación con la sociedad, y aquí se busca fortalecer la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, para que esta sea parte integral de la entidad nacional y su trayectoria de crecimiento y desarrollo. El segundo tiene que ver con aprovechar la ciencia, la tecnología e innovación para anticiparse y construir nuevas y diversas posibilidades de valor y generar bienestar local y global, anclado fundamentalmente en lo que son desafíos y singularidades del país. Aquí es donde hay elementos que podrían, digamos, eh, identificarse con una posible política orientada por misión. Si bien no lo establece de forma, digamos, tan evidente, sí se aborda aquí la posibilidad de abordar desafíos que tengan impacto en el desarrollo sostenible, en este eje en particular. El tercer eje tiene que ver con fortalecimiento del ecosistema y, bueno, aquí es, digamos, crear espacios para favorecer distintas combinaciones entre lo que es la investigación, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Y bueno, fundamentalmente en este eje es fortalecer lo que vendría siendo un poco el marco 2, el sistema de innovación en su conjunto. Y el cuarto eje tiene que ver con capacidades institucionales y es uno, bueno, que ha estado, digamos, haciéndose, digamos, vivir antes incluso de la publicación de la política, que tiene que ver con crear esta nueva institucionalidad
y que sea un espacio habilitante apropiado para que la CTCI pueda contribuir, digamos, al desarrollo del país. Esta política recién fue publicada, por lo tanto no ha sido muy socializada aún. Tampoco se ha socializado mucho cómo lo existente se vincula a la política, por lo tanto está todavía como, digamos, veremos cómo va a ir articulándose este documento de política con el que hacer durante los próximos meses y años. Lo que me gustaría enfocarme en el análisis es fundamentalmente en los elementos de innovación transformativa que se identifican en Chile, en los objetivos, por ejemplo, de lo que ha sido la Estrategia Nacional de Innovación y lo que hoy sería la nueva política nacional, y también ver como qué elementos de direccionalidad han existido y existen hoy en día para orientar a objetivos más allá del ámbito económico. Y finalmente, cómo esto se ha ido reflejando o no en participación de nuevos actores y espacios de co-creación. Estos son los elementos fundamentales que voy a analizar a continuación. Bueno, para entender un poquito cómo ha sido la orientación de la ciencia, tecnología e innovación en Chile en el tiempo, hay que ver un poquito la línea temporal. Si bien la política ha sido más bien neutra en este aspecto, han existido distintos tiempos e iniciativas que han buscado darle cierto foco. Por ahí por el 2008 existió las iniciativas de sectores de alto potencial productivo que venían a llamarse clusters y buscaban la conformación de, digamos, enclaves de sectores productivos como son la minería o la acuicultura, digamos, que son propios de la matriz exportadora de Chile y que tenían alto potencial, fomentar la ciencia y la tecnología y la innovación como un pilar para desarrollar estos sectores y aumentar su competitividad. Aquí, bueno, el objetivo que se veía fundamentalmente en esta estrategia era crecimiento económico y competitividad. No se hablaba mucho del tema de sustentabilidad. Los actores que estaban involucrados eran principalmente expertos internacionales y nacionales. Por ejemplo, en la política de clusters se contrató una consultoría al Boston Consulting Group, que fue el encargado de definir y proponer cuáles eran estos sectores de alto potencial para que Chile pudiera generar una estrategia en torno a ellos. Por ahí por el año, bueno, 2014 más o menos, empieza una nueva estrategia que es la de especialización inteligente. Lo que ocurre antes de eso es que se descontinúa la política de clústeres al existir un cambio de gobierno que tenía una política económica más liberal, que no estaba de acuerdo con apostar, digamos, a sectores específicos. Se descontinúa lo que es la iniciativa de clústeres y bueno, viene un periodo de neutralidad que se enfocó más bien en promover emprendimiento e innovación de manera neutral. Y por ahí por el 2014 viene una nueva orientación, digamos, una nueva estrategia de orientación que tenía que ver con especialización inteligente. Aquí vuelven a aparecer, digamos, estos sectores más tradicionales de la economía en Chile, como son la minería, la acuicultura, y se suman también otras áreas que tienen que ver con ventajas comparativas de Chile, por ejemplo, en el tema de producción de energía solar, dado que Chile tiene digamos, un territorio que es particularmente, digamos, amable para la producción de energía solar. Después, bueno, aquí seguimos bien enfocados en lo que es competitividad y, digamos, y productividad, pero dado que se habla de una especialización inteligente donde se buscan alianzas público y privadas y se busca también, digamos, una innovación que sea de largo plazo, aprendiendo justamente de la experiencia anterior donde los esfuerzos se fueron descontinuando, es que se incorporan no solo a expertos, sino que a actores sectoriales, ya sean de los distintos ministerios y agencias, digamos, a nivel público y también a nivel de empresa. Y bueno, y en los últimos años ya han empezado a aparecer desafíos que son sectoriales y también transversales. Estos desafíos transversales que le llamamos grandes desafíos país, etcétera, como pueden ser, por ejemplo, la resiliencia frente a desastres naturales o la sostenibilidad del recurso hídrico, que
fueron desafíos que fueron definidos durante este periodo, se abordan ya con un enfoque más a abordar problemas del desarrollo sostenible. Se entiende que no son desafíos ni productivos ni sectoriales, sino que son desafíos que son transversales, y por lo tanto lo que ocurre aquí es que se involucran actores de múltiples sectores y también se incorporan organizaciones de la sociedad civil que habitualmente no estaban presentes en las estrategias, digamos, anteriores en torno a innovación, ciencia y tecnología. Por ello, vemos aquí como una cierta, digamos, evolución en el tiempo, donde se han ido mezclando distintos enfoques y que se han ido continuando y descontinuando en el tiempo también. ¿Qué hemos observado hasta ahora? Bueno, primero que las estrategias se descontinúan al existir cambios de gobierno, o sea, existe un enfoque muy de arriba hacia abajo y que al existir un cambio de gobierno, claramente las prioridades se vuelven a revisar y cambia la estrategia. Por ello, ha sido como uno de los aprendizajes que ha ocurrido durante la historia con respecto a la orientación en políticas de innovación. Una segunda cosa, bueno, una fuerte resistencia de parte de la comunidad científica a la investigación orientada. Esto tiene que ver claramente porque en los primeros, digamos, intentos de especialización tenía un foco netamente económico y productivo, y bueno, y generaba también mucha preocupación de parte de la comunidad científica de qué iba a pasar con la investigación orientada por curiosidad o aquella que tuviera enfoques en otros ámbitos que no fueran los sectores como productivos que se estaban priorizando. Entonces, eh, esa resistencia se vio muy fuertemente al principio de la etapa y quizás ahora en el momento en que estamos abordando desafíos que son más transversales, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del cambio climático, esto ya no es así, digamos, vemos mucha colaboración de parte de la comunidad científica y de innovación en desafíos que son más transversales y que claramente hay una mayor identificación con ellos por parte de la comunidad. Y bueno, como mostraba en la línea temporal anterior, vemos en los últimos años una mayor apertura a lo que son objetivos ambientales y sociales. Como les mencionaba, se han, digamos, implementado distintas acciones para abordar desafíos como el tema de cambio climático, la escasez hídrica, desastres naturales, temas de, digamos, envejecimiento de la población, etcétera, pero que son mucho más, digamos, apropiables por parte de la ciudadanía y han generado también más aceptación por parte de los actores de las propias comunidades científicas de innovación. Otra cosa que hemos visto, bueno, la ampliación en la participación. Justamente lo que hemos visto es que ha existido mayor inclusión de actores que antiguamente no estaban convocados a participar en el diseño de iniciativas y tampoco opinar, digamos. Y el nivel de instancias también ha ido aumentando, ya no solo de consultas, sino que a mesas de trabajo y otro tipo de instancias. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, existen programas e instrumentos que están orientados a desafíos, pero aún están muy atomizados y son acotados. Es decir, que dentro, por ejemplo, de la Corfo existen programas estratégicos que buscan abordar el tema de energía solar. En el caso de la NID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, también tienen, no sé, algunos centros de investigación orientados a esa temática, becas orientadas a esa temática, pero son esfuerzos que están atomizados y no están bajo un gran alero de una estrategia nacional. Y bueno, son acotados en temas de esfuerzo económico en lo que se han materializado. ¿Existe voluntad? Lo pongo como pregunta porque, bueno, sí, de cierta medida, hay una política nacional que apuesta por abordar desafíos de interés país. Hay presupuestos y programas tendientes a ello, si bien son insuficientes, existen ciertas señales. Bueno, este año se creó un nuevo programa que se llama Retos de Innovación Pública, que justamente busca financiar soluciones a desafíos que son levantados por las instituciones públicas y que tienen que ver fundamentalmente con desarrollo sostenible, como tienen que ver mucho con el tema del manejo del agua. Y bueno, y por parte de las comunidades de investigación e innovación se ve muy claramente en todo lo que son las comunidades que hacen investigación en cambio climático, en sustentabilidad, en políticas energéticas,
se ve una voluntad por avanzar hacia enfoques mucho más decididos y transformadores. Pero bueno, lo que sí vemos es que no se han abordado desafíos a nivel sistémico. Es decir, que los desafíos se abordan en cuanto a desafíos como muy específicos y particulares, de un punto de vista más bien tecnológico, y muchas veces dejando de lado el aspecto más social y que incorporan estas soluciones. ¿Qué elementos creo que deberíamos destacar quizás hoy en día, como desde un punto de vista más positivo? Bueno, hay un aprendizaje en mecanismos de participación que hemos ido desarrollando. Justamente en el proceso de la creación de la política se implementaron mesas de participación, una página web donde podían subirse aportes de mesas autoconvocadas, qué sé yo. Se ha ido aprendiendo. Ahora, claramente aún son insuficientes los mecanismos con los que contamos. Se suma a esto todo el desafío que incorpora la pandemia, pero sí hay una voluntad y un aprendizaje de ciertos mecanismos de participación que podemos ir ampliando y podemos ir construyendo de forma más apropiada con los propios actores. Existen aprendizajes también en instancias de articulación a nivel ministerial. Aquí hay dos iniciativas en particular, tiene que ver con el comité científico que se armó para responder al comité, a la COP25, que, bueno, que se está organizando en Chile, y también otra iniciativa que es muy reciente, que se llama Un Respiro para Chile, donde el Ministerio de Ciencia, junto con el Ministerio de Economía, las organizaciones empresariales y científicas e innovación, están abordando el desafío de crear respiradores, digamos, artificiales para abordar, digamos, cualquier escasez que exista durante la pandemia, digamos. Y eso ha tenido ya algunos frutos exitosos. Estos son aprendizajes de articulación que hemos ido también con muchas dificultades y cosas a mejorar, pero son, digamos, un aprendizaje inicial para un ministerio que está recién avanzando. ¿Cuáles son los retos que se identifican para un enfoque transformativo? Bueno, aquí podría poner múltiples, pero creo que vamos a enfocar en estos 5. Apuestas por cambios transformadores. Hasta ahora los cambios han sido más bien acotados a transformaciones específicas y no transformadoras, sino que más bien a solucionar pequeños problemas como fue, no sé, minería verde, pero no a una verdadera transformación de la actividad productiva en su conjunto. De la mano con esto, avanzar a visión mucho más sistémica, compromisos de direccionalidad más de largo plazo, como vimos han sido descontinuados en el tiempo. Bueno, definir desafíos a nivel nacional, regional y local. Y aquí es como quizás lo que más a mí en lo particular me complica, dado la publicación de la política, es que aún no establecemos cómo vamos a definir esos desafíos. Veo que Colombia ahí tiene quizás un camino un poco más avanzado que nosotros, ha tomado como algunas posturas en relación a cómo definir, dado que se ha enfocado en los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros aún estamos, digamos, en esa discusión. Y ha sido una discusión difícil porque, digamos, que tiene que tener una validación por parte de todos los actores que lo validen como un proceso también que sea, digamos, apropiable y que sea creíble, digamos. ¿Cuáles son los mecanismos adecuados de participación y o co-creación? Bueno, ahí también, como mencionaba, tenemos algunos aprendizajes, pero aún hay un largo camino por recorrer. Hemos tenido muchas críticas a los procesos de participación, por ende hay un montón de falencias que tenemos que abordar. ¿Y qué oportunidades veo? Bueno, claramente tenemos una institucionalidad nueva. El ministerio, como les comentaba, recién cumplió un año el mes pasado, así que ahí hay muchas, digamos, oportunidades que surgen. Ojalá mantener una institucionalidad que sea flexible, que sea dinámica, y que pueda ir recogiendo estos aprendizajes de cómo ir construyendo con otros actores, y ojalá que podamos construir una institucionalidad, digamos, nueva que dé respuesta a lo que estamos viviendo. Y bueno, otra cosa que quería destacar es las distintas crisis por las que nos hemos visto envueltos aquí en Chile. Primero, una crisis política social, que empezó en octubre del 2019, la foto del lado izquierdo, una gran manifestación masiva en la ciudad de Santiago, bueno, y en otras regiones del país también,
eh, recogiendo, digamos, tratando de manifestar eh, la crisis social respecto a las inequidades y distintas injusticias que se venían ya, digamos, destapando hace mucho tiempo en Chile. En segundo lugar, bueno, una crisis hídrica muy profunda, digamos, que está viviendo aún el país. Y en tercer lugar, bueno, la actual pandemia. Entonces, todo esto, digamos, en un mix de un par de años ha sido, digamos, bien profundo y yo creo que ha llevado cambios de discurso bien transformadores en los tomadores de decisión con respecto a tomar medidas que quizás antes no se veían como factibles y ahora se han abierto puertas para hablar quizás de cosas un poco más disruptivas. Otra oportunidad que veo también es que al fin podamos decidirnos, como lo hizo Colombia, en identificar objetivos de desarrollo sostenible que sean pertinentes para Chile, que podamos hacer de forma participativa con los múltiples actores de la sociedad y que podamos quizás definir experimentos de innovación transformativa asociados a los objetivos que seleccionemos. Creo que no es tan complejo, digamos, si vemos el diagrama este que saqué del TIPSI, dentro de los sistemas sociotécnicos nosotros tenemos claramente un problema muy profundo en el tema del cambio climático, la sostenibilidad del recurso hídrico, en el tema de salud. Ahora vemos también una serie de problemas que podríamos abordar a nivel de sistema sociotécnico. Entonces, creo que esa es mi última reflexión. Creo que hay mucho por hacer y ojalá, digamos, esta instancia también, si hay algún chileno por ahí, podamos ir avanzando en esa línea. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por tu intervención y tus reflexiones en torno a retos y oportunidades que están generando el enfoque de política e innovación transformativa en las políticas regionales de ciencia, tecnología e innovación. Como no hay preguntas hasta ahora, vamos a continuar con el diálogo y vamos recogiendo las inquietudes que puedan ir surgiendo a partir de las siguientes intervenciones. Temas importantes como la voluntad, el cambio de rutinas en los hacedores de políticas públicas y la direccionalidad en las políticas para una nueva institucionalidad, como es un nuevo ministerio, pues, se convierten en retos y oportunidades que está viviendo Chile en sus procesos de construcción de políticas en ciencia, tecnología e innovación. Un caso más o menos similar al colombiano, que está en esas instancias de maduración de sus procesos de políticas para la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una institucionalidad para ello. En razón a esto, quiero darle a continuación la palabra a Edwin Ramírez. Edwin es economista con maestría en economía y en políticas de ciencia, tecnología, en políticas de ciencia y tecnología. Y Edwin también ha tenido una importante trayectoria como policy maker en diferentes entidades colombianas. Edwin, muchas gracias por tu presencia hoy y adelante. Salí, muchas gracias y bueno, muy buenos días para todas y para todos. Es un agrado pues estar participando de este espacio de aprendizaje, de diálogo, de retroalimentación. Quizás complementando a Salim, pues yo quisiera mencionar que mi experiencia en estos temas de ciencia y tecnología fue, digamos, inicialmente completamente empírica, trabajando aquí en una entidad que se llama el Departamento Nacional de Planeación. Posteriormente, pues he trabajado con otras entidades como el Banco Mundial. Hoy día otra vez estoy trabajando con el Departamento Nacional de Planeación, pero fue después de muchos años de práctica que decidí pues hacer una maestría en política de ciencia, tecnología e innovación. Además le doy un saludo súper especial a Matías. Y quisiera entonces contarles, pues desde mi punto de vista, pues cuáles son entonces esos retos o esos desafíos que tenemos desde estas latitudes para implementar la política de innovación transformativa. ¿Me podrían, por favor, confirmar si están viendo las diapositivas? Sí, Edwin, se ve. Perfecto. Entonces, bueno, yo voy a hacer una presentación muy corta. Yo creo que me va a tomar 10 o máximo los 15 minutos que me asignaron. Y yo particularmente quisiera traerles una reflexión respecto a, bueno, cómo promover la innovación transformativa desde el día a día de un policy maker. Porque definitivamente ustedes saben muchísimo más alrededor de cómo hacer experimentos, todas las bases conceptuales y demás. Yo quizás quisiera complementar es con este enfoque desde el día a día y desde la práctica de quienes trabajamos los temas de política pública, digamos, desde el nivel nacional y desde las entidades gubernamentales. Y creo que para poder atender a esa pregunta es necesario ir como un paso atrás y hacerse una pregunta adicional, y es, bueno,
¿Cuál es el rol que tienen los estados, que tienen los gobiernos en la promoción de la innovación transformativa? Y quizás la manera como yo resumiría ese rol que tienen los estados es que mientras en el marco 1 y en el marco 2 hay un rol de catalizador para el gobierno, en el marco 3 uno puede pensar que el gobierno también juega un rol como transformador. ¿Y a qué me refiero con eso? Sobre el primer punto, el entendimiento del Estado bajo el marco 1 y el marco 2 es más un Estado que es reactivo, es decir, es un Estado que está para solucionar fallas de mercado, para solucionar fallas de coordinación, para solucionar fallas de gobierno. Sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad de transformación, pues uno puede empezar a concebir el Estado no tanto como un Estado reactivo, sino más bien como un Estado proactivo. ¿Qué significa ser un Estado proactivo? Pues un Estado que promueve la generación de valor público, pero que además puede dar línea sobre la generación de nuevos mercados. Y ese dar línea tiene, digamos, muchísimos matices, que puede ser tanto identificar oportunidades estratégicas, que podría ser lo que los economistas llamamos como esas ventajas competitivas, pero también el poder facilitar esas reglas de juego para que se generen esos nuevos mercados a partir de cambios en los diferentes nichos, cambios en los regímenes, etc. Entonces, eso digamos como que da una concepción bien distinta del entendimiento del Estado. También otra cosa es que usualmente nuestros estados tienden a tener más bien un enfoque averso sobre sus actuaciones. ¿Y a qué me refiero por averso? Es, digamos, casi que muy común que casi todo lo que se hace desde los estados tiene un enfoque muy de planeación y control. Yo defino una estrategia, defino un plan, identifico un conjunto de actividades para desarrollar o para lograr esos objetivos que me he trazado, y alrededor de esas actividades pues voy haciendo un control de cómo voy y un seguimiento alrededor de si estoy logrando o no las metas que quiero. Pero quizás si uno quiere un estado que tenga mucho más sentido con la innovación transformativa, pues hemos de pensar en estados que más bien se vislumbren gestionando incertidumbre. Y la gestión de incertidumbre cambia completamente la misma concepción que tiene el Estado respecto a sus procedimientos, a su funcionalidad, a su propia institucionalidad. No hay como tal una respuesta específica para eso, pero es uno de los grandes retos y es una de las grandes discusiones que se vienen dando alrededor de cuál es ese rol también que tiene el Estado. Y otro tema que es bien claro y que ustedes lo tienen más claro que nadie, es que pasamos quizás de una concepción que es muy singular. Entonces hay un presidente, unos ministros, hay una jerarquía muy clara, un proceso top-down, a pasar a más bien un Estado que sea mucho más participativo, mucho más colectivo, donde primen también los escenarios bottom-up. Y aquí yo quizás quisiera mencionar una cosa que es bien importante a mi modo de ver, y es que no tenemos que pasar de un Estado catalizador, es decir, que busca acelerar los procesos de innovación, pero no participa de ellos, sino que también hemos de considerar un Estado que además de ejercer esa función de catalizador, que es como ese enfoque casual o tradicional que hemos venido manejando, también empiece a implementar prácticas, narrativas, instrumentos, herramientas que le permita favorecer también su rol como un Estado transformador. Entonces, teniendo en cuenta esta reflexión alrededor de lo que uno podría entender que es un Estado que favorezca la innovación transformativa, pues quisiera entonces ahora sí contarles, bueno, a qué nos enfrentamos los policy makers y cuál es la reflexión que yo les traería para el día de hoy. Y en particular quisiera enfatizar en 6 retos que identifico, en una reflexión final alrededor de esos 6 retos y finalmente en darles quizás 2 consejos que me han parecido que son vitales y radicales para uno poder empezar a implementar este enfoque de innovación transformativa en la ejecución de políticas públicas. Entonces, el primer reto, que yo de hecho no lo llamaría reto, sino más bien lo llamaría una oportunidad, es que hay que concebir que cuando hablamos de innovación transformativa y cuando hablamos de políticas de ciencia, tecnología e innovación, estamos hablando de políticas que son completamente transversales. Y particularmente en el caso de Colombia, digamos, yo no he trabajado en MinCiencias, he trabajado en otras entidades diferentes, pero en muchos escenarios desde el día a día del policy maker se tiende a asociar que la política de ciencia, tecnología e innovación es una responsabilidad exclusiva de la entidad que es responsable del tema. Llámense los ministerios de ciencia, o el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en Chile, o las diferentes institucionalidades que tenemos en la región. Pero lo que sí hay que entender es que estas políticas de innovación, y particularmente esta política de innovación transformativa, es mucho más que el actuar de los ministerios sectoriales que manejan los temas, y es mucho más de lo que tradicionalmente manejamos como la política convencional o la política usual en términos de ciencia, tecnología e innovación. Y esta es una reflexión que creo que es bien válida porque nos da a entender que esta discusión alrededor de la innovación transformativa es mucho más que la comunidad en ciencia, tecnología e innovación que ya estamos interesados en el tema.
Otra reflexión también que quisiera traerles, y que es más que un reto, es una oportunidad, es también que desde la visión de un policymaker tenemos que ir definiendo cuáles son esos instrumentos de política para que yo pueda impulsar la innovación transformativa. Como Salim lo mencionó, nosotros recientemente tuvimos una misión de sabio, recientemente se conformó pues, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una de las recomendaciones que quedó de esta misión de sabios era que definiéramos un programa nacional de experimentación. Eso en este momento lo estamos incluyendo dentro de un borrador de política que lo denominamos un documento COMPES. Sin embargo, cuando uno mira la evidencia que tenemos de lo que hemos venido haciendo, trabajando en el marco 1 y en el marco 2, pues nos identificamos que la verdad no tenemos mucha diversidad alrededor de los instrumentos de política para promover procesos de innovación. ¿A qué me refiero con eso? En 2015 y el año pasado también hicimos un ejercicio con el Banco Mundial en el que identificamos los diferentes instrumentos de política que tenemos en Colombia para promover ciencia, tecnología e innovación. Y lo que encontramos es que el 90% de los instrumentos eran instrumentos que en últimas lo que estaban haciendo era entregar un subsidio, es decir, recursos financieros, para que con esos recursos financieros se diera como el ciclo virtuoso de generación de conocimiento y apropiación y que eso impactara de una u otra forma en el bienestar de la sociedad. Sin embargo, esa no es la única alternativa para promover políticas públicas. Hay un montón de alternativas adicionales y en parte con este hub, pues nuestro gran reto es ir identificando cuáles son esas otras alternativas de política pública. ¿Qué son otras alternativas de política públicas? Compra pública de innovación, cómo hacemos regulación, digamos, adaptativa o regulación también que tenga en cuenta los diferentes escenarios de futuros, cómo utilizamos mejor estudios de prospectiva, cómo hacemos uso de beneficios tributarios, cómo implementamos también diferentes mecanismos de asistencia técnica. Eso es, digamos, lo que los economistas denominamos el policy mix, y creo que un gran desafío que tenemos es ir identificando también cuáles son ese conjunto de diferentes instrumentos más allá exclusivamente de los subsidios o los recursos públicos para un fin determinado que permiten favorecer y que nos pueden motivar a implementar mucho más la innovación transformativa en nuestros territorios. Un tercer reto, y que va en línea de los dos anteriores, es la necesidad de convencer. Y como les dije, yo creo que la innovación transformativa es un enfoque que nos hace muchísimo sentido a quienes hemos venido trabajando temas de política pública o estamos interesados en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Pero un gran reto es cómo hacemos para crear narrativas, para crear evidencias, para crear diferentes incentivos que favorezcan que tengamos una interlocución con otro tipo de actores que de entrada uno podría denominar son escépticos hacia este tipo de temáticas. Un ejemplo muy claro al que nos enfrentamos los policymakers, y no creo que sea solo en Colombia, sino en general en todas las entidades, en todos los países, es precisamente los ministerios de Hacienda. Y es bueno, ¿yo cómo hago para justificar que haya una mayor asignación presupuestal para los temas de ciencia, tecnología e innovación que me permita impulsar precisamente un enfoque de innovación transformativa? Y eso requiere quizás que dejemos de hablar entre nosotros quienes estamos interesados y que busquemos los medios y los mecanismos para nuevamente convencer a los escépticos. Creo que ese es un reto gigantesco que tenemos en materia de innovación transformativa. Un cuarto reto es también el evaluar la dirección. Es muy importante que haya direccionalidad dentro del trabajo que desarrollamos en la innovación transformativa, pero definitivamente eso nos plantea también un conjunto de dificultades muy grandes sobre quiénes participan en la definición de esa direccionalidad, quiénes tienen el derecho a representar a quienes dicen representar para efectos de definir esa direccionalidad y cuáles son esas instancias que me permiten favorecer la direccionalidad, ya bien sea bajo un enfoque top-down como un enfoque bottom-up. Ahí creo que tenemos un desafío bien grande, muy interesante lo que nos mencionaba hace un rato María José, de los diferentes digamos, pasos que se vienen dando desde Chile. En Colombia también tenemos algunos casos que, digamos, vienen siendo como ejemplos, nos vienen dando lecciones de cómo hacer ese proceso, pero sigue siendo un desafío muy grande cómo uno define una gobernanza que pueda ser efectiva para promover no solo la innovación transformativa y la direccionalidad, sino específicamente también para poder gestionar escenarios de incertidumbre, escenarios de futuro, que son los que precisamente pues han de guiar todo el trabajo que desarrollamos desde la innovación transformativa. Un quinto reto es también cómo hacemos para, por así decirlo, facilitar, impulsar, empujar, pues que esos nichos o esos nuevos regímenes o esas nuevas tecnologías, esas nuevas prácticas, pues se vayan, digamos, haciendo dominantes y vayan también promoviendo las diferentes transiciones. Ese es otro reto gigantesco y pues ustedes sí lo conocen mejor que nadie. Y también yo quisiera sumarme a lo que mencionaba hace un rato María José, y es cómo alineamos preferencias.
Y ese es un reto particularmente de los policymakers. Porque entonces los diferentes actores a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, con sus diferentes camisetas, entonces la camiseta de la ciencia, la camiseta entonces de las comunidades, la camiseta de los grupos étnicos, la que corresponda, pues cada uno tiene unos intereses y tiene también unas presiones alrededor de esos intereses. Pero es labor del policymaker tratar de conjugar y partir de que todos estos intereses y todas estas motivaciones son válidas, y es precisamente la gran tarea que como policymaker tenemos, y es cómo hacemos para que podamos agregar esas preferencias, para que logremos consensos entre esas preferencias y para que podamos avanzar en simultáneo y en conjunto hacia adelante. Ese sigue siendo un reto gigantesco. Teniendo en cuenta esos 6 retos, yo quisiera entonces plantearles una última reflexión. Y es que, sin perjuicio de que los retos anteriores son muy importantes, yo particularmente creo que en este momento el mayor reto que tenemos desde la innovación transformativa es la velocidad. Y entendida la velocidad desde su definición más física, y es esta relación entre cómo un objeto se desplaza en un espacio, en un tiempo determinado y bajo una dirección específica. Atendamos eso para políticas públicas. ¿Cómo hacemos para que la innovación transformativa se acelere, para que logremos en un tiempo apropiado lograr esa velocidad y para que guiemos en la dirección propicia ese cambio que queremos para poder solucionar no solo los problemas que tenemos como humanidad, sino incluso los problemas que tenemos ya a un nivel de ecosistema? Ese es el gran reto. Estamos en un momento de crisis tremendo. Pues ustedes han visto este año que ha sido una locura y que nos ha planteado todavía mucho más un escenario de reflexión alrededor de cómo hemos venido funcionando. Y yo creo que el gran reto que tenemos desde la innovación transformativa es precisamente cómo logramos también unas soluciones muy rápidas, cómo logramos atender esos retos que les mencioné hace un rato en el menor tiempo posible y con la mayor convicción posible entre los diferentes actores. Y con esto, para terminar, quisiera entonces postular 2 consejos que, digamos, he venido como implementando en el día a día de mi práctica de ir convenciendo, digamos, a los diferentes actores alrededor de la importancia del enfoque de innovación transformativa. Y el consejo número 1 es que a nivel de los policy makers tendemos a utilizar mucho un enfoque que se llama el enfoque analítico. Es decir, yo defino un problema, me demoro un montón de tiempo definiendo el problema, y luego de que defino el problema, derivo entonces cuál es la solución. Sin embargo, digamos que las metodologías ágiles y todo el enfoque de innovación pública nos están diciendo que quizás vale la pena más un enfoque basado en pensamiento de diseño, donde lo que hacemos es partir de identificar una solución, alrededor de esa solución identificamos una solución, probamos cómo funciona la solución y alrededor de esa prueba pues vamos iterando. Y esto es, digamos, parte de la esencia del enfoque de innovación transformativa, pero esa esencia, digamos, es compartida para cualquier problema en política pública. Así que es súper importante continuar iterando soluciones para con esa iteración, pues, ir identificando las mejores soluciones a los problemas a los que tenemos los policymakers y específicamente para promover este enfoque de innovación transformativa. Y el consejo número 2 es definitivamente que tenemos que involucrar a las voces y opiniones diversas y ojalá más contrarias posibles a lo que venimos trabajando. Y aquí ustedes tienen una imagen de la parábola de los ciegos y el elefante, probablemente muchos de ustedes la saben, y es que entonces un elefante llega a una comunidad de ciegos, cada ciego empieza a identificar el elefante y según lo que cada ciego toque del elefante, pues tiene un entendimiento diferente de lo que es el elefante. Y solo a través del diálogo y esas posiciones diversas es que podemos darnos una idea de qué es el elefante. Yo creo que no es muy diferente de lo que nos pasa con la innovación transformativa. Por supuesto que la innovación transformativa nos va dando muchas soluciones, nos va dando muchas respuestas, pero necesitamos involucrar a los más escépticos sobre la innovación transformativa, porque teniendo en cuenta esas opiniones, esas visiones, esos interrogantes alrededor de la innovación transformativa va a ser la única forma de lograr esas narrativas, esa evidencia, esos consensos que nos permitan darle velocidad al enfoque de innovación transformativa y a su aplicación para nuestros países. Con eso cierro mi presentación, agradeciéndoles mucho, felicitándolos además por todo este trabajo que se viene haciendo alrededor del Hub. Y aquí quedo pues para que sigamos con el diálogo, solucionar sus inquietudes, dudas, comentarios y de nuevo muchísimas gracias para todos. Muchas gracias, Edwin, por tu presentación, por hablarnos de ese día a día de los policymakers frente a los retos y oportunidades que empiezan a aparecer
con este enfoque de innovación transformativa y cómo el cambio de mirada se convierte en un camino complejo, pero que seguramente puede generar esas transformaciones que se esperan desde el enfoque de política de innovación transformativa. Voy a recoger algunas de las preguntas que han hecho por el chat antes de introducir a nuestra tercera invitada, y voy a recoger, algunas de ellas tienen una misma intencionalidad, así que me tomé la tarea de recoger algunas de ellas para hacerlas directamente a los invitados. Lo primero tiene que ver con la institucionalidad y los retos de construir agencia y particularmente, María José, ¿cuáles han sido las grandes dificultades o cuál fue el proceso de creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en Chile? Y precisamente, ¿qué retos hay que afrontar para que los programas, proyectos que se busquen desarrollar en este ministerio, desde el enfoque del marco 3 de innovación, puedan desarrollarse y no se pierda este enfoque, debido a que, como lo menciona Elkin, quizás la velocidad puede no ser la misma que ha sido tradicional en otros enfoques de innovación transformativa? Entonces, ¿cuáles han sido cómo fue ese proceso de construcción del ministerio? ¿Cuáles fueron las dificultades y los retos para insertar programas, proyectos que vayan direccionados con el enfoque de política de innovación transformativa? Gran pregunta. Bueno, primero contarles que el proceso de creación del ministerio es algo que duró muchos años, o sea, desde que se propuso hasta que finalmente se creó la ley de la creación del ministerio, pasaron 10 años, qué sé yo, mucho tiempo. Entonces no es un proceso que ha sido corto. Creo que quizás dentro de las dificultades, claro, acuerdos políticos en torno a cómo debería ser un ministerio, quiénes deberían integrar un ministerio, qué rol cumplen los distintos actores dentro de un sistema de innovación. Creo que quizás esa es una dificultad muy grande que se tuvo y se sigue teniendo todavía. No está todavía, digamos, resuelto. Sobre todo, digamos, el tema de innovación, que está muy ligado a lo productivo en algunos casos, pero, digamos, nosotros en Chile tenemos una institucionalidad muy fuerte en lo que es Corfo, que aborda desafíos productivos desde el punto de vista de la innovación. Entonces, esto también un poco de ambigüedad frente a dónde debería estar alojada la innovación ha sido un tema gigante. No sé cómo es el tema en la situación en Colombia, pero para nosotros ha sido un problema. Creo que también una cosa importante es como no olvidarnos de que detrás de estas instituciones y estos cuadritos que uno va, hay personas. Y eso en cuanto a reorganización institucional creo que ha sido un desafío gigantesco. O sea, el rearmar unidades, el movilizar agencias, cambiar culturas organizacionales, creo que es muy relevante el trabajar con las personas y digamos como con las motivaciones, y creo que ahí quizás tenemos como un trabajo pendiente, en el sentido de que crear institucionalidad también es crear comunidad. Y creo que eso como que yo lo abordaría desde el día uno en la creación de mi ministerio. O sea, cómo voy creando comunidad en estas personas que estoy juntando, que vienen de distintos organismos, con distintas culturas institucionales, etcétera. Y justamente con eso también tiene que ver que al crear comunidad uno puede crear una visión común que puede ir como más hacia el enfoque transformativo. Creo que si no hay una convicción dentro de la comunidad que conforma las instituciones, es muy difícil empujar estos cambios con la rapidez que mencionaba justamente Edwin, que necesitamos hacerlo. Entonces creo que va mucho por el diálogo y generar como comunidades de aprendizaje interno y espacios de conversación, como este que estamos teniendo acá, pero interno dentro de las propias instituciones. Esa sería como mi reflexión. Muchas gracias, María José. Matías y Andrea proponen preguntas en torno a involucrar otros actores y acciones, quizás no estatales o no directamente policy makers, a los procesos de construcción e implementación de políticas de ciencia, tecnología e innovación con enfoque de innovación transformativa.
Me gustaría preguntarles tanto a María José y a Edwin también, ¿qué tan, qué casos conocen donde haya ese vínculo? Inclusive ahorita Joel hace una pregunta sobre el sector privado. ¿Qué tantos vínculos ha habido de otros actores o de otras acciones que no vienen de policymakers para el desarrollo de estas políticas de ciencia, tecnología e innovación con enfoque en innovación transformativa en Chile, en Colombia? ¿Y qué posibilidades consideran ustedes u oportunidades hay para crear nichos, crear redes que puedan ir generando cambios en esa forma de hacer las políticas de ciencia, tecnología e innovación? No sé si quieres iniciar, María José o Edwin. Bueno, sí. Cortito, creo que quizás donde hay más aprendizaje tiene que ver con, como mencionaba, iniciativas de sustentabilidad, donde hay comunidades que están quizás más acostumbradas a trabajar con comunidades locales, donde hay quizás una cultura más de ecosistema, de mirar actores del entorno. Quizás ahí hay un aprendizaje que es un poco más profundo que en otros ámbitos. Ahora, desde el punto de vista como de estar dentro de una institucionalidad como un ministerio o una agencia, eh, creo que la generación de confianza es un aspecto muy complejo y que se pierde muy fácil también. Y en ese sentido yo creo que ahí es donde hay que enfocar mucho, mucho esfuerzo y de diseño también, en cómo generar esas confianzas y establecer como puentes de largo plazo, que no se aparezcan y desaparezcan en función de una iniciativa en particular. Y le dejo la palabra a Edwin para no acaparar. Vale, no, muchísimas gracias. Pues yo creo que, digamos, son preguntas muy complejas, donde no hay una solución específica. Y yo creo que, digamos, gran parte de este enfoque de innovación transformativa lo que nos reta es también a cómo internamente se cuestionan, digamos, las maneras como se hacen las cosas en las diferentes entidades. Yo quizás particularmente quisiera conversarles de la experiencia de lo que ha sido, pues, trabajar en un borrador de política de ciencia y tecnología dentro de una institucionalidad que se denomina el COMPES en Colombia, que el COMPES es como una agrupación de los diferentes ministerios y son todos los ministerios quienes aprueban que salga adelante una política. Sin embargo, la metodología COMPES es muy rigurosa en cuanto a tener un enfoque analítico de la concepción de los problemas. Es decir, yo defino cuál es el problema, alrededor de esos problemas defino cuáles son las soluciones, trazo unas actividades y le hago seguimiento a esas actividades. Es muy el enfoque que les mencionaba de planeación y control. Sin embargo, digamos que plantear una política de innovación transformativa a partir de estos elementos con una metodología tan rigurosa, pues ha sido todo un desafío en términos analíticos, porque de entrada para que yo pueda partir pues, de la innovación transformativa tengo que partir también de la experimentación, tengo que partir de la iteración, y puede que yo identifique que la mejor solución al problema es esta, pero al cabo de 6 meses, un año de experimentación me di cuenta que tengo que cambiar la direccionalidad en mi solución. Eso es súper retador y la única manera de poder generar esos cambios es que existan alternativas. Y es que yo pueda seguir desarrollando metodologías de cómo guiar este tipo de políticas, metodologías de cómo implementar experimentos, que yo pueda seguir trabajando alrededor de métricas que, digamos, sean un poco retadoras respecto a la manera como convencionalmente medimos los avances en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus diferentes proyectos, y que también pensemos en cómo son o cómo hay que diseñar, implementar y definir una estructura de gobernanza para los instrumentos que promueven la innovación transformativa, que nuevamente todos esos instrumentos pues los hemos generado a partir de una lógica muy de planear y controlar. Y eso hace que tengamos que también un poco cambiar las mismas prácticas a través de la cual la política pública se ejecuta en nuestros países y particularmente en Colombia. Entonces, yo creo que ahí tenemos unos desafíos gigantes, quizás hay bosquejos de respuestas, pero necesitamos seguir experimentando, seguir iterando y nuevamente crear nuevas evidencias que nos permitan generar estos diálogos alrededor de las diferentes comunidades para empezar a crear confianza, que es un elemento primordial en lo que decía María José. Perfecto, Edwin, muchas gracias. María José y Edwin nos han hablado de las diferentes dinámicas involucradas desde el enfoque de política de innovación transformativa a nivel estatal para afrontar retos y oportunidades
en la región y para afrontar esos retos y oportunidades en la formulación y ejecución de políticas públicas. El cambio en la mirada de top-down a bottom-up, la velocidad, la direccionalidad, la voluntad de muchos actores, entre otros. En este diálogo que tenemos hoy, es importante escuchar a los actores subnacionales que vienen movilizando este enfoque de política de innovación transformativa. Y por ello, hemos invitado a Sandra de las Lajas Torres. Sandra es etnobióloga de la Universidad del Valle, con maestría en Administración Pública y en Educación, con una amplia trayectoria desde el Departamento del Valle en políticas locales de ciencia, tecnología e innovación, y que ha estado involucrada y conoce el enfoque de política de innovación transformativa y la direccionalidad que esto puede ofrecer para los cambios en ecosistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e innovación. Sandra de las Lajas, muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Muchas gracias, Salim. Buenos días para todas, para todos los que nos acompañan, en especial a Edwin, a Matías, a Andrea Navas y todas las personas que han hecho posible mi participación en este espacio. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, yo quiero contarles la experiencia en el departamento del Valle del Cauca, que es el departamento al que yo estoy vinculada como funcionaria pública o servidora pública, pero también como mujer que ha venido contribuyendo desde hace varios años, unos 20 años aproximadamente, a algunas transformaciones en diversos aspectos de nuestro departamento. Como la invitación es para hablar de los retos y de las oportunidades que se pueden generar desde el enfoque de innovación transformativa en América Latina, pues vamos a contarles en el caso de Colombia, pero en particular del Valle del Cauca, que es uno de los 4 departamentos que tenemos en una de las 5 regiones de Colombia, que es la región Pacífico. Quiero contarles entonces brevemente, para ir, digamos, poniendo en contexto, algunos de los avances que en esta materia nosotros tenemos, no solamente a nivel nacional, sino en el Pacífico colombiano y en el caso particular del departamento del Valle del Cauca. Pues como ya lo han mencionado algunas personas, recientemente en Colombia se constituyó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, un ministerio que fue creado en diciembre, pero que efectivamente es en enero cuando comienza toda su etapa de reestructuración, que está justamente en este momento en eso. Como lo mencionaba Edwin, el ministerio en este momento, junto con otras entidades del orden nacional, está avanzando en la formulación de una política pública de ciencia, tecnología e innovación. Lo está haciendo teniendo en cuenta, entre otros, las orientaciones que tenemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También es importante reconocer que en Colombia hemos avanzado, aunque no estamos en el nivel que queremos, pero hemos avanzado un poco en la articulación universidad, empresa, Estado y sociedad, que es sobre el aspecto sobre el cual yo voy a hablarles después de este contexto breve que estoy introduciendo. Para el caso, por ejemplo, tanto del Ministerio, pero también del Departamento del Valle del Cauca, nosotros hemos estado avanzando en que no solamente a nivel departamental, que el Departamento del Valle está compuesto por 42 entidades territoriales, es decir, 40 municipios y 2 distritos especiales, Cali, que es su ciudad principal o la capital, y Buenaventura, que es el principal puerto portuario que tiene Colombia. Nosotros hemos venido trabajando no solamente en contar con un ecosistema en esta materia de ciencia, tecnología e innovación, no solamente a nivel departamental, sino que desde hace 5 años aproximadamente nos hemos dado la tarea de fortalecer también unas micro gobernanzas o micro regiones en nuestro departamento, pero a su vez hemos estado liderando para que la región Pacífico, que está constituida por 4 departamentos, está Nariño, Cauca, Valle y Chocó, también tenga una gobernanza y una agenda propia en materia de ciencia, tecnología e innovación. Importante mencionar también que no solamente a nivel nacional, sino el Pacífico y de manera particular el Valle del Cauca, ha venido avanzando en un número importante de proyectos que se han aprobado por el Sistema General de Regalías desde el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
varios de estos proyectos, porque voy a ir aterrizando el punto en el que yo quiero referirme, tienen un enfoque territorial y un enfoque diferencial, porque consideramos que tenemos que empezar a mirar los asuntos ya no solamente desde lo general, sino desde las particularidades que tenemos en nuestros territorios y en nuestras comunidades. Y eso encaja perfectamente con el enfoque de innovación transformativa que nos propone el Hub. Como lo mencioné, nosotros a nivel del Departamento del Valle del Cauca tenemos una política pública de competitividad, ciencia, tecnología e innovación que formulamos y aprobamos oficialmente a través de la Asamblea Departamental, que es la instancia del Estado que se encarga de aprobar las ordenanzas del departamento. La Asamblea Departamental, a través de una ordenanza en el año 2018, logramos aprobar la política pública que da, digamos, proyección hacia el 2030, que es lo que tiene que hacer el Departamento del Valle del Cauca para mejorar su desarrollo integral, para ser, digamos, no solamente más competitiva, que en sí es parte de lo que buscamos, pero en el fondo lo que buscamos es más allá del desarrollo económico o el crecimiento económico, un desarrollo más humano, más integral, pensado desde los temas sociales y ambientales. También es importante mencionar que con el ESPRU logramos también hacia el año 2018 el libro verde como una política también que nos permitió articular nuestros objetivos de desarrollo sostenible con la apuesta de ciencia, tecnología e innovación, o cómo desde la CTI logramos fortalecer no solamente ese objetivo número 9, que es el que se centra el tema de innovación, sino efectivamente de manera transversal todos los objetivos de desarrollo sostenible. En este momento, como también lo mencionaba Edwin, estamos haciendo nuestro COMPES, en este momento es un borrador, y donde vemos en este COMPES algo muy importante, y es la articulación y la inclusión del enfoque diferencial, territorial, que para nosotros es tan importante. También esta política pública que se está formulando en este momento ha tenido en cuenta los focos estratégicos que ha determinado la misión de Sabios, la misión internacional de Sabios, donde hay básicamente 8 focos estratégicos. Está el de tecnologías convergentes, industrias culturales y creativas, energía sostenible, biotecnología, medio ambiente y bioeconomía, océanos y recursos hidrobiológicos, ciencias sociales y desarrollo humano con equidad, así como ciencias de la vida y de la salud y ciencias básicas y del espacio. Importante también mencionar que en este documento que ha producido la misión de Sabios para Colombia, el tema de la metodología de hacer experimentación es parte de esa ruta, y por lo que nosotros creemos que dentro de la política pública que se está formulando y lo que estamos haciendo en el territorio, hacer uso de la experimentación es una parte de una metodología que es muy importante y de la cual les vamos a contar a continuación. Entonces, este ministerio recientemente creado, pues ha determinado 3 grandes retos. Uno es Colombia biodiversa. Colombia es pues el país más biodiverso después de Brasil. No solamente es una riqueza determinada en lo natural o en los recursos que tenemos en términos biológicos, sino también una riqueza humana. Hay un gran número de población étnica en nuestro departamento, tanto indígena como afrocolombiana y gitana o rom, que son parte también de esa fortaleza que tiene nuestro departamento. Y que cuando estamos hablando de un desarrollo integral, indudablemente tenemos que pensar en estas poblaciones, por ser poblaciones que históricamente han estado excluidas y marginadas del contexto del desarrollo nacional. Y por tanto, una política pública actual en ciencia, tecnología e innovación no puede formularse y seguir siendo y haciendo más de lo mismo, o el marco 1 o 2, que es lo que todavía nosotros vemos que todavía es muy fuerte en Colombia,
y que se requiere, por supuesto, hacer una transformación en esa manera de entender los problemas, de entender la sociedad y de responder a esos retos que tenemos como sociedad. O sea, la diversidad étnica y cultural asociada con la riqueza y la diversidad natural es parte de esos retos que tiene Colombia para entenderlo no como un problema, sino como una posibilidad. Colombia productiva y sostenible es otro gran reto que tenemos, y Colombia equitativa. En cuanto a esto, contarles que nosotros, para el departamento del Valle y en específico para la región Pacífico, Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca, 4 departamentos, tenemos unos problemas que hemos identificado muy asociados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con todos básicamente, pero menciono algunos. Entonces, hay unos problemas de indicadores socioeconómicos muy fuertes, muy marcados, de desigualdad, de exclusión, de marginación, producto de cómo se formó América Latina y cómo se formó Colombia. Lamentablemente, la colonización dejó unos efectos graves que aún no logramos superar, que hemos venido trabajando desde hace muchos años, no solamente desde el Estado, sino desde la academia, pero también desde la sociedad civil, tratando de recuperar un poco y de poner, digamos, en igualdad de condiciones toda la sociedad. Pero es difícil, todavía hay grandes retos, porque cuando vamos a mirar nuestros indicadores de necesidades básicas insatisfechas, indicadores de pobreza multidimensional, indicadores del índice de Gini, para mencionar algunos, encontramos que hay una disparidad o una desigualdad, hay una exclusión de la cual una agenda de ciencia, tecnología e innovación no puede estar de lado, o sea, no puede ignorar esa realidad. Cuando nosotros solamente estamos pensando en cómo usamos la ciencia, la tecnología y la innovación para mejorar los índices de competitividad, los índices de innovación, estamos siendo todavía muy cortos en la mirada de lo que debería atenderse, no solamente desde lo nacional, sino desde lo subnacional o lo local. Entonces hay problemas socioeconómicos y ambientales que necesariamente tienen que pasar por una agenda de ciencia, tecnología e innovación. El tema de la exclusión y la marginación es una realidad en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Son muy pocos los espacios, son muy pocos los proyectos y las estrategias donde estamos teniendo en cuenta esa otredad que hay en Colombia, donde estamos teniendo en cuenta esos saberes que tenemos en lo local, los campesinos, los rurales, los indígenas, aún las comunidades negras o afrocolombianas. Son pocos los espacios que estamos teniendo para incorporar. Entonces, se requiere, como lo dice innovación transformativa, un cambio en la narrativa. Y un cambio en la narrativa es no solamente lo que hablamos, sino que obviamente es lo que conceptualizamos y lo que teorizamos. Y es para poder afrontar esos problemas complejos que tenemos en Colombia, que no son problemas simples, y por no ser problemas simples no los podemos abordar de forma simple. Hay que abordarlos desde la complejidad. Y por eso en el Valle y en el Pacífico nosotros estamos haciendo todo un ejercicio para incrementar y fortalecer la participación de la sociedad civil. Y lo estamos haciendo desde un enfoque diferencial, y específicamente estamos trabajando con comunidades étnicas, estamos trabajando con población con discapacidad, porque consideramos que son parte de esos actores, no los únicos, pero son parte de esos actores que necesitamos para que no sean solamente receptores de lo que se genera desde la innovación o desde la ciencia o desde el desarrollo tecnológico, sino que sean copartícipes de la identificación de los problemas, pero también de los problemas o las necesidades, sino copartícipes también de la solución. En ese orden de ideas, quiero contarles que nosotros estamos en un proceso y aquí ya identificamos oportunidades, y una oportunidad es una experimentación, un ejercicio que estamos haciendo de fortalecer sociedad civil. Estamos en un proceso de un diplomado que realizamos varias instituciones aliadas, entre ellas está la Gobernación del Valle del Cauca, que es a la que yo estoy
inscrita, trabajo en la Gobernación del Valle del Cauca, pero lo estamos haciendo con la Red de las Universidades para la Innovación del Valle, en el marco de uno de los proyectos que hemos financiado por el Sistema General de Regalías del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que denominamos un Valle del Conocimiento, donde estamos buscando justamente cómo generar mejores y más articulaciones más allá de la universidad, la empresa, sino incluyendo, por supuesto, además del Estado, la sociedad civil, sobre todo la sociedad civil organizada. Nos acompañan también entidades del orden nacional como el SENA, nos ha acompañado Impulsa, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el DNP. Este diplomado ha sido un espacio con el que nosotros estamos arrancando una serie de diálogos. Es un diplomado donde participan más de 2.000 personas, lo hacemos en línea, participan más de 2.000 personas, cerca de 2.300 personas, pero realmente es, digamos, uno de los diálogos, uno de los espacios de diálogos, porque nosotros estamos buscando ir teniendo, digamos, más foco, conversaciones más sectoriales, más territoriales, más poblacionales, que nos permitan tener una agenda étnica de etnoeducación, que es una educación que tiene en cuenta la historia, que tiene en cuenta la riqueza cultural y étnica de nuestros pueblos étnicos en Colombia, pero donde tengamos en cuenta también la ciencia, la tecnología y la innovación desde un enfoque transformativo. Por eso este diplomado toma el nombre basado en el enfoque de innovación transformativa, porque consideramos que esa es la ruta, ese es el camino. O sea, eso nos permite no hacer más de lo mismo, sino ser un poco más disruptivos y sobre todo poder trabajar con nuestra sociedad civil, que es hasta ahora casi que la ausente de todo este ejercicio. Tenemos problemas complejos en salud, en vivienda, en saneamiento básico, en ambiente, en energía, cultura, productividad y emprendimiento. Y por eso esta agenda nosotros estamos mirando que la única manera de poderla diseñar es a partir de un enfoque transdisciplinar, donde tengamos en cuenta no solamente las distintas disciplinas del saber académico, sino también del saber comunitario, del saber social, porque los campesinos, la gente que está en el espacio rural, los ancianos, los sabedores naturales, esos hombres y mujeres que resuelven problemas cotidianos a partir de su propio conocimiento, de su propia sabiduría, con las técnicas y tecnologías que han producido, pero que también han apropiado a sus contextos, son importantes. Un enfoque decolonial que es sumamente importante, porque no podemos no podemos pensar en hacer algo nuevo haciendo uso de los mismos instrumentos, de las mismas teorías y de los mismos conceptos. Hay que empezar un proceso de disrupción que nos permita efectivamente ver las tensiones que tenemos en los territorios, no solamente en lo local, en lo regional, sino en lo nacional, teniendo en cuenta esas disparidades, pero también qué es lo que lo ha generado, o sea, cuáles son las bases que han generado esas disparidades, pero también qué es lo que hoy se está planteando para poder atenderlo. Un enfoque intercultural y un enfoque territorial. Entonces, esta agenda, con esto estoy cerrando, para dar paso al diálogo. Esta agenda, Sandra. ¿Perdón? Sí, nos quedan 3 minuticos, Sandra, gracias. Gracias. En esta agenda están participando, además, esencialmente hemos considerado que la participación debe estar centrada en los que poco hemos escuchado y los que son los grandes ausentes del ecosistema, que es la sociedad civil, y de manera concreta, comunidades étnicas, movimientos sociales. Por supuesto, el Estado, el sector productivo, especialmente las cámaras de comercio, los comités intergremiales, los gremios, entre otros, y la academia. Y finalmente, dentro de los temas que las comunidades empiezan a identificar como temas clave o estratégicos que sean parte de esa agenda étnica, son temas relacionados con fortalecimiento organizativo a los movimientos sociales, consulta previa, que es un tema pues que por digamos, el derecho internacional, especialmente el convenio 169 de la OIT y la ley 21 para Colombia de 1990, al igual que nuestra constitución, pues hay
un desarrollo en el tema que nos implica atenderlo, planes de etnodesarrollo para nuestras comunidades, seguridad alimentaria, salud integral, etnomedicina y conocimientos ancestrales, educación, etnoeducación, educación propia, turismo, etnoturismo, turismo científico y de naturaleza. Entonces son algunos de los temas que empiezan a perfilarse dentro de esos ejercicios de diálogos que estamos desarrollando, donde las comunidades y diferentes actores nos están diciendo que son como los temas más relevantes que podamos tener para realizar ejercicios de experimentación que nos permitan acercar las diferentes digamos, actores que participan en este ecosistema. Bueno, allí termino entonces. Yo les agradezco mucho y quedo abierta a los comentarios o preguntas. Muchas gracias, Sandra, por tu intervención, por esa mirada transversal a los grandes retos del desarrollo que se afronta desde la región Pacífico y desde la gobernación del Valle, y esa mirada de los actores subnacionales frente a retos y oportunidades de implementar el enfoque de política de innovación transformativa para el desarrollo de políticas públicas. Dado que el tiempo es muy corto y hay varias preguntas, la metodología la voy a cambiar algo, y es que generalmente le damos espacio a las personas para que nos hagan las preguntas y podamos interactuar, pero en esta oportunidad, teniendo en cuenta que tenemos 6, máximo 10 minutos, voy a pedirle a los panelistas que han recogido las preguntas por el chat, si pueden hacer algunas intervenciones para dar claridad a las personas que han participado. Entonces, Edwin, si quieres iniciar, vamos con María José y posteriormente con Sandra. Gracias. Listo, vale, Salim, muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas y sus aportes. Me va a permitir como tocar rápidamente pues una respuesta a las preguntas. Por un lado, Claudia pues preguntaba cuáles podrían ser como mecanismos para involucrar nuevos actores dentro de la promoción de este tipo de políticas. Yo creo que, digamos, hay esos mecanismos o esas pautas para lograr que haya nuevos actores y mayor diversidad de voces, pues pasa primero porque entendamos que estas políticas tienen un matiz regional. Nosotros hicimos el año pasado un mapeo de los instrumentos que aplican no solo para ciencia y tecnología, sino para competitividad. Encontramos que el 80% de los instrumentos no contempla diferencias a nivel territorial, sino son instrumentos de política pública que se lanzan a nivel nacional, pero que no tienen en cuenta que existe una gran heterogeneidad en los diferentes territorios. También yo creo que otra forma de lograr eso es promover dentro de las instancias, por así decirlo, más top-down, que exista diversidad en su conformación. En este momento estamos trabajando en la reglamentación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y una iniciativa bien importante que ha tenido MinCiencias ha sido involucrar mayor diversidad en la conformación de los diferentes escenarios. Un buen ejemplo de ello es que participen comunidades étnicas en los diferentes espacios de toma de decisión. Eso, digamos, es un tema pues valioso porque permite tener mayor concepción y diversidad de opiniones para lograr abordar los problemas. Y quizás otro tema importante es también el poder sistematizar estas experiencias bottom-up y poderlas recoger, identificar a partir de esa sistematización, pues cuáles son unas experiencias exitosas que puedan también de una otra forma tocar o generar cambios dentro de esa institucionalidad que manejamos en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Otra pregunta también la hacía Duris sobre pues cuáles son los interrogantes que tienen la comunidad que es escéptica a estos temas de innovación transformativa. Yo aquí lo que diría es que pues uno de los grandes interrogantes es cómo abordar la direccionalidad, y es nuevamente quién decide hacia dónde vamos o cómo se toman las decisiones de hacia dónde ir, quiénes participan y cómo se definen esos representantes de quienes participan. Ese es, digamos, como el gran interrogante, porque eso tiende un poco a sonar a intervenir los mercados, y eso, digamos, va como en contravía específicamente como a las políticas de desarrollo modernas y de desarrollo industrial. Y también hay otro gran interrogante, es que pues en la medida que uno identifique quiénes participan en la toma de decisiones, pues también se crean unos intereses, y para quienes tenemos, digamos, background en economía, pues cuando existen múltiples intereses se pueden generar problemas como las capturas de renta, que es algo que no es deseable y no es favorable. Entonces ese es, digamos, como otro de los grandes interrogantes alrededor de este tipo de abordajes. Incluso yo iría un paso atrás y es un interrogante todavía más general, y es el por qué es importante promover estos temas de ciencia, tecnología e innovación. Nuevamente, para quienes estamos acá es súper claro, pero para quienes no tienen trayectoria en temas científicos, no han trabajado o no tienen interés en este tipo de temáticas, pues no es una pregunta que sea tan obvia
de responder. Y ahí es donde uno requiere también como que mostrar cuál es la importancia y lo esencial de este tipo de políticas. Él también preguntaba que cómo se involucraba el sector privado alrededor de este tipo de experiencias, pues básicamente a través de trabajos de cooperación. Por ejemplo, la ANDI pues tiene también una iniciativa que es la ANDI del futuro, en la cual se están identificando muchos emprendimientos que están siendo transformadores y que están guiados hacia la sostenibilidad. Sin embargo, yo creo que para entender el relacionamiento del sector privado y del sector empresarial, hay que entender que el sector empresarial no es una unidad uniforme, también es completamente heterogéneo. Entonces, este tipo de enfoques y de narrativas hace mucho más sentido para empresas grandes que pueden, digamos, abordar y generar estos cambios de enfoque hacia la sostenibilidad, pero si pensamos en pequeñas empresas, incluso emprendimientos o incluso actividades que son informales, pues sí tenemos un desafío gigante donde desde la innovación transformativa podemos buscar respuestas al respecto. Y ya para terminar, Cristian hacía una pregunta súper interesante alrededor de, bueno, ¿cómo puede garantizar que exista algo de consistencia dinámica entre los diferentes gobiernos? Entonces, ¿cómo hacemos para lo que hoy día se define pueda mantenerse en el tiempo? Y yo pensaría que la respuesta no es tanto desde la institucionalidad, digamos, de los gobiernos, sino es más bien desde los diferentes actores externos al gobierno. Entonces, para mí la única forma, o no la única, pero la forma quizás más efectiva de lograr que haya consistencia en el tiempo es a partir del involucramiento y el empoderamiento que tengan los diferentes stakeholders. Un ejemplo interesante en Colombia ha sido que las grandes empresas conformaron una instancia que se llama el Consejo Privado de Competitividad. Y el Consejo Privado de Competitividad año tras año saca un informe nacional de competitividad donde pone de manifiesto cuál es su posición respecto a las decisiones que está tomando el gobierno. Y ese consejo se mantiene en el tiempo y sus recomendaciones se mantienen en el tiempo. Y en un momento está gobernando X y posteriormente está gobernando Y, pero sus recomendaciones son las mismas tanto para X como para Y. Así que yo creo que es muy importante que como comunidad en ciencia, tecnología e innovación y como comunidad interesada en innovación transformativa, pues también tratemos de dar consistencia en el tiempo desde una posición homogénea, manifestando cuál es nuestra opinión para que se mantenga esa consistencia dentro de las políticas públicas que abordan los diferentes gobiernos. Muchísimas gracias a todos. Invito entonces a continuar a nuestras compañeras. Mil gracias. Muchas gracias, Edwin, por esas respuestas express. María José, adelante. Bueno, retomando un poco lo que decía Edwin con respecto a la inconsistencia dinámica de que ocurre con las políticas de un gobierno a otro, concuerdo totalmente. O sea, no puede depender solo de que una iniciativa esté instalada en el sector público o en una institucionalidad pública. Tiene que haber una red de actores que le den sustento fuera del sector público, ya sea en el sector privado, organizaciones sociales. Y eso yo creo que tiene que estar en la cabeza de los que estamos haciendo políticas o programas desde el inicio. O sea, cuando de aquí a 4 años, si esto se quiere discontinuar, ¿cómo yo involucro actores que van a proteger esta iniciativa más allá de este periodo de gobierno o de esta administración? Entonces, eso me parece que es fundamental y es un aprendizaje que hemos tenido con muchas cosas que nos han descontinuado en el tiempo y que claramente cuando existen actores que protegen eso desde afuera, es mucho más fácil que se mantengan. Con respecto a oportunidades y mecanismos para actores que participen, que digamos que generalmente no están involucrados en el quehacer de las políticas, a mí me parece que es muy pertinente primero ese involucramiento temprano en definir cuáles son las transformaciones en las que queremos trabajar. Nuestro enfoque en Chile siempre ha sido muy top-down, de definir a nivel de presidente o presidenta cuáles son los desafíos o retos. Ha ocurrido así en los últimos periodos. Entonces, me parece fundamental que antes incluso de pensar cómo involucrar actores, saber para qué los queremos involucrar. Y en ese sentido, involucrarlos para definir qué transformaciones queremos y qué direccionamiento queremos darle a esas transformaciones. Y a partir de ahí, poder construir mecanismos de participación y co-construcción. Pero me falta como siempre ese paso cero de cómo definir estas transformaciones y cómo identificar si es que tenemos los grupos de interés necesarios para abordar ese tipo de transformaciones. Por esa parte con respecto. Creo que esas son las preguntas, no sé si se me queda alguna. Sí,
le doy la palabra a mi compañera. Gracias, María José. Adelante, Sandra. Gracias, Aline. Bueno, para responder, gracias por las preguntas. La primera, ¿pueden participar en el diplomado gente de otros países de América Latina? Sí. Usted puede encontrar tanto en YouTube como en Facebook el diplomado, lo encuentra como Ciencia, Tecnología e Innovación Valle del Cauca. Allí va a encontrar, digamos, los links o están, digamos, toda la reserva de lo que se ha desarrollado hasta el momento y las clases se están desarrollando de manera sincrónica martes y jueves de 7 a 9 de la mañana, pero tendremos también unos espacios que son 100% asincrónicos. Hay otra pregunta y es, ¿cómo es el proceso de articulación con los diversos sectores? Por ejemplo, salud, vivienda, ambiente y sus agencias. Bueno, en este diálogo nosotros estamos teniendo conversaciones por ahora separadas por eje temático. Entonces, en temas de salud intervienen, por ejemplo, los actores regionales y también del orden nacional que tienen que ver con el enfoque, con el tema de salud, pero teniendo siempre un enfoque étnico, porque nos interesa mucho la perspectiva étnica desde, digamos, cualquiera de los ejes temáticos. Repito, sea el tema salud o educación o ambiente, cualquiera que sea, allí participan entonces investigadores que vienen trabajando en el tema, sobre todo los que están relacionados con la red de las universidades para la innovación, participan las secretarías de salud de nuestro departamento, igual que el Ministerio de Salud. Participan también, digamos, las comunidades que vienen haciendo un trabajo importante en temas de salud. Entonces, y las entidades prestadoras de salud. O sea, lo que estamos tratando es como de tener unas conversaciones muy integrales donde podamos escuchar lo que opinan los diferentes actores relacionados con el mismo tema. Y por último, está dentro de los retos que planteas, está el trabajo para luchar en contra de la exclusión y la marginación. Sin duda, poblaciones donde la sostenibilidad de soluciones resulta compleja. En ese sentido, ¿qué tipo de indicadores han contemplado para evaluar estas transformaciones en largo plazo? Bueno, es parte de los retos o de los desafíos. No podemos medir con la misma familia de indicadores que nos propone el manual de Frascati. O sea, es muy importante, pero no podríamos quedar con porque realmente para el modelo que se está adoptando, que es el de innovación transformativa, y para lo que estamos intentando hacer, no podemos, sería un poco limitado. O sea, sin duda alguna nos servirán algunos indicadores que actualmente se tienen para medir el desarrollo en CTI, pero no podemos quedarnos allí. Y parte de lo que estamos haciendo con la red de las universidades para la innovación es identificar los nuevos indicadores que requiere el Departamento del Valle del Cauca y que vamos a proponerle a la región Pacífico y a Colombia para hacer trabajos desde esta naturaleza. Entonces, estamos en esa construcción. Es uno de los grandes desafíos o retos que tenemos, es el tema de pensar en nuevos y mejores indicadores que puedan dar respuesta a estos problemas complejos que estamos tratando de abordar de esta manera. Bueno, Sandra, Edwin, María José, muchísimas gracias por sus reflexiones, por su participación, por situarse en retos y oportunidades para este enfoque de política de innovación transformativa, y también muchas gracias a todas las personas que participaron de estas discusiones hoy. Hablamos con Josephine desde la perspectiva de Vinnova y la Agencia Sueca de Innovación, Imran, que nos contó la experiencia de Sudáfrica y por supuesto las experiencias regionales en Colombia, Chile y particularmente en el departamento del Valle de aproximación a este enfoque. Les agradecemos de nuevo su presencia, los invitamos para que el próximo viernes nos acompañen a conocer las experiencias de experimentación que están trabajando las 10 organizaciones que están vinculadas al Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa. No son solamente universidades, hay institutos públicos de investigación, institutos de salud, el Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología, y una perspectiva multinivel en una comunidad de práctica que viene trabajando en estos procesos en la región. Muchas gracias de nuevo por su presencia y hasta una próxima oportunidad. Gracias.
Chao, gracias. Gracias. Un abrazo. Una foto. Muchas gracias, Salim. Las cámaras para una pequeña foto rápido. Hay muchas duris.